Sin duda, uno de los grandes logros de esta administración o que permitió consolidar la cuarta transformación en este último año es la reducción de la pobreza que pasó de 41.9% al 36.3% y la reducción de la desigualdad a pesar de la pandemia, la guerra y la inflación. Y para platicar, hacer un análisis de esta reducción, tenemos en el estudio a Karen Lozada y a Óscar Peñalosa. ¿Cómo están? Hola, qué gusto, bien, ¿y tú? Hola, mucho. ¿Qué les pareció el quinto informe de gobierno? Pues mira, me parece que el presidente está sentando las bases para el desarrollo del país. Está haciendo lo que en su momento hizo Lázaro Cárdenas. O sea, no cabe duda que no ha habido un presidente como él en las últimas décadas, ¿no? Esta reducción de la pobreza no se había visto con todos los programas focalizados, con todos los instrumentos neoliberales que habían implementado. Y hoy sacar a más de 5 millones de la pobreza se dice fácil, pero no se había podido hacer por décadas. Karen, ¿qué opinas de esta reducción? Hay un economista francés, Thomas Piketty, que plantea que la riqueza es producto del trabajo colectivo de las naciones y que tiene mucho que ver con la confluencia de diferentes recursos, como es el trabajo, los recursos naturales y la acumulación de conocimientos. Y la redistribución que estamos viendo de la riqueza en este sexenio da cuenta de que se tiene razón. La riqueza que se ha acumulado o que se acumuló por parte de muy pocas manos durante la época neoliberal tenía una consecuencia o un trasfondo político en el que todas las instituciones estaban acordes a ello. La política que implementa la cuarta transformación rompe con esta lógica y da cuenta de que la riqueza, en efecto, es producto de un trabajo colectivo, pero que la redistribución de la riqueza es también o debe de ser de forma colectiva. Es un logro histórico el que se redujera en tan solo 5 años la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Y es que esto es parte de una nueva forma de hacer política y sobre todo de la implementación de las políticas públicas y los programas de gobierno, que mucho se atacaban, ¿no? Mucho se decía, los programas de transferencia directa de apoyos no sirven, es asistencialismo, es populismo, paternalismo y demás cuestiones. No, es justicia social y eso es en lo que se ha hecho énfasis en este momento histórico de la cuarta transformación. Y como cuenta está que los estados del sureste son los más beneficiados. Chiapas, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Oaxaca son los estados en donde se tienen cifras más alentadoras de reducción de pobreza y con ello de desigualdades, porque hay muchos tipos de desigualdades, pero el que se avance en la reducción de las desigualdades económicas sin duda alguna es un parteaguas para que poco a poco vayamos reduciendo las desigualdades en términos, por ejemplo, del capital cultural, es decir, del acceso a la educación, a la cultura y demás bienes que tiene que garantizar el Estado. Y además, esta reducción no se da en detrimento de los más ricos, como en algún momento se llegó a acusar o en campaña en 2018 se aseguraba que si López Obrador llegaba a la presidencia, bueno, los más ricos iban a tener menos para darle a los más pobres. No sucede así. No, y es justo lo que dijo el presidente Andrés Manuel, ¿no? Y es lo que dijo desde que estaba en la campaña, por el bien de todos, primero los pobres. Y hoy lo volvió a repetir en su quinto informe. Que los más pobres les vaya bien no significa que a los más ricos les vaya mal. Al contrario, o sea, por ejemplo, si se aumenta el gasto, el consumo en las familias, pues ¿a quién le van a consumir? A las empresas. Entonces se genera una derrama económica, que es algo muy importante que se mencionaba. Si tú estás mandando los programas sociales universalmente, ellos, el caso de los adultos mayores van a gastar en su comunidad, van a gastar en la tiendita, en su colonia, eso va a generar una derrama económica. Si ahora ese adulto mayor puede salir y tiene un mayor ingreso disponible, pues va a poder comprar más cosas, puede invitarle al nieto el tamal, ¿no? Por ejemplo, y eso va a generar que la señora que vende tamales pues venda más. Pues al final se está generando una derrama económica a pesar de todo lo que decía el modelo neoliberal, que si subías los salarios iba a generar inflación, pues no, vivían como decían en su momento, en Foxilandia y en Calderolandia, ¿no? O sea, que si aumentabas el salario, te iba a aumentar la inflación pensando en que estabas en pleno empleo y eso no pasa en los países subdesarrollados. Hoy se vio que aumentó el salario mínimo como nunca antes en la historia por arriba de la inflación y eso también genera que la gente pueda tener un mayor ingreso y un mayor consumo. Mira, y eso a su vez, pues todo este tema de la inversión de las empresas, ¿no? Pero el que haya pasado este tema del salario mínimo
en este sexenio también no es casual, lo mencionaban, es justicia social, ¿no? Y es una de las mentiras que se han tumbado con esta política económica y social, ¿no? El aumento de el salario mínimo no aumentó la inflación, pero hay otra mentira, la que aseguraba que recaudar impuestos lo que se hacía falta era ampliar la base de contribuyentes cautivos, porque ya eran los que pagaban impuestos, ya pagaban muchos impuestos. Y algo que se ha venido desmoronando es esta mentira, ¿no? No pagaban impuestos, las grandes empresas de México no pagaban impuestos y eso habría un gran hueco en las finanzas del Estado. Sí, y justamente el que estas empresas, estos empresarios no pagaran impuestos generaba que se tuviera pues una recaudación mucho menor, que hoy se está revirtiendo esta situación. Los impuestos que se están recaudando por parte de estos empresarios se están utilizando para los programas sociales. Son uno de los cimientos fuertes que están sustentando los programas sociales a través de las transferencias directas. Yo quería agregar una situación que acaba de mencionar mi compañero y que me parece muy, muy interesante. El que se tenga esta disminución y estos datos tan alentadores, pues es multifactorial, eso ya lo tenemos presente, pero mucho tiene que ver el incremento del salario mínimo, mucho tiene que ver también el apoyo, las transferencias de los programas sociales, pero también tiene que ver otro tipo de políticas económicas y de políticas públicas que ha implementado la Cuarta Transformación y que confluyen. Por ejemplo, el tema de transitar hacia la seguridad energética y alimentaria, por supuesto que tiene efectos dentro del bolsillo o dentro de la vida cotidiana de las personas. Los subsidios a la gasolina, el que se tenga cada vez más autosuficiencia alimentaria, y es un dato que me parece también digno de mencionar en este informe y que tiene que ver mucho con la pobreza y la desigualdad. Del 2018 al 2022 pasamos de 74.9 millones de personas a 85.2 millones de personas con seguridad alimentaria, es decir, la pobreza y la desigualdad también se está traduciendo de manera positiva porque se está disminuyendo en el tema de seguridad alimentaria. Tenemos más mexicanas y mexicanos con alimentación de calidad. Y bueno, antes de cerrar esta mesa, nos quedan un par de minutos. ¿Cuál sería el siguiente paso en estas políticas? ¿Podríamos alcanzar un mayor número de mexicanos fuera de la pobreza? ¿Cuál sería, en su punto de vista, los siguientes pasos y resultados en esta política? Mira, yo creo que hay dos piezas fundamentales para que esta pobreza multidimensional se pueda reducir todavía más. Uno es que IMSS Bienestar termine de cubrir todo el territorio nacional, porque solamente ha cubierto 18 estados y no todos los gobernadores quieren transitar hacia IMSS Bienestar, ¿no? Eso daría acceso a la salud a millones de mexicanos. Dos, el tema educativo. Este modelo en la nueva escuela mexicana que se está planteando, que ha generado mucha controversia, pero la controversia es porque le enseña a los niños a pensar y no a memorizar y a repetir solamente como pericos. Entonces yo creo que cuando se logren concretar estas dos políticas, tanto la de salud como la educativa, los indicadores de pobreza van a disminuir, y al final este tema de las transferencias directas y programas sociales y la inversión al sureste, que además atrae inversión al país y genera empleos, pues va caminando por buen camino. Falta que se termine de construir el transísmico, que desde mi perspectiva es el proyecto de desarrollo económico más importante para la región sur, que va a unir a los dos océanos, que prácticamente va a tener mayor capacidad que el Canal de Panamá y toda la derrama económica que eso generaría en la región. Muy bien. Karen. Otra vez retomo a Piketty, que tiene un análisis optimista de la reducción de la desigualdad. Él dice que existe una evolución tendencial a lo largo de la historia hacia una mayor igualdad social, económica y política. Concuerdo totalmente con esa posición y creo que las políticas de la Cuarta Transformación están dando cuenta de ello. ¿Qué hace falta para seguir caminando con estas cifras tan alentadoras? Por un lado, creo que los apoyos directos y sin intermediarios a través de los programas sociales se tienen que seguir profundizando, se tienen que ampliar, y no se puede dejar de lado esta importante política social que se está implementando. Por otro lado, sumo lo que dice mi compañero y me sumo a ello, el tema de la salud, claro que es importantísimo para reducir la desigualdad en el acceso a la salud universal para todas las y los mexicanos. Y por el último, el tema de una reforma fiscal. Necesitamos que cada vez más los ricos paguen más. Es injusto que pocos paguen lo mismo
que la mayoría de las y los mexicanos. Yo creo que con esas tres rubros se puede avanzar muchísimo para tener mayor igualdad y justicia social, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias a Karen Lozada y a Óscar Peñalosa, y nada más apuntar que los programas sociales y los apoyos de bienestar son derechos constitucionales y no pueden ser utilizados electoralmente como se ha tratado de acusar. Muchas gracias. Recuerden que ellos tienen espacios de opinión en SPR Informa para que todas las semanas estén checando cuál es, bueno, pues su punto de vista en los temas más importantes nacionales. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.